Buenos días, hermanos. Buenos días. Iniciaremos el servicio del día de hoy, teniendo nuestras escrituras en lo que es el Salmos 8 para comenzar. Amén. Amén. Salmos 8 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Estamos gozosos, hermanos, de estar transmitiendo este día a todos ustedes en vivo. Ya son las 11:33. Dispongamos nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu a glorificar y adorar a nuestro Dios, dejarle a Él ser nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a poner en manos de nuestro Padre este servicio orando. Glorioso Padre, te damos gracias este día, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu adorable presencia, Señor. Queremos, Padre, poner a tus pies y ponernos nosotros como una ofrenda viva, Padre, que constituya un olor fragante, Señor, para ti. Recibe, Señor, esta alabanza, Señor, que viene de nuestros corazones. Recibe, Padre, con gozo, Señor, esto que te estamos ofrendando el día de ahora, Padre, consagrando para ti este momento. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que limpies nuestros corazones de todas emociones, de todos sentimientos, de resentimientos, de rencores, de falta de perdón, de cansancio, de aburrimiento, Señor. Queremos ahora entregarte lo que es un espíritu limpio y transparente, Señor, para adorarte y para glorificarte. Te entregamos esta adoración, Padre, y esto, Señor, te lo decimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Gloria a Dios. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor.
Señor, nuestra luz. Así es, Padre Celestial, gracias te damos. Alabado sea tu nombre, Señor. Mi corazón
sea tu nombre, Señor. Tú eres santo, Señor, y tú eres justo, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, Señor, y de toda gloria, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor. Glorioso eres tú, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Con todo. Vamos a alabar a nuestro Señor con todo. Gracias, Señor. Tú eres santo, Señor, y tú eres digno, Señor. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, el aliento a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia, el poder, en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad,
te glorificamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres grande, Señor. Alabado seas, Padre, glorificado seas, Señor. Estamos a tus pies, Padre bendito, que nuestra alabanza sea como un perfume agradable a tus pies. Alabado seas por siempre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Tú eres santo, Señor, y justo, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorioso Gracias, eres, Señor. Padre bendito. Cántale con tu corazón. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén, gloria a Dios. No hay lugar más alto, Señor, que estar rendidos a tus pies, Padre Señor. bendito. Alabado, Señor, seas por siempre una vez más. Alabado, Señor. A tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Dile, no hay lugar, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, sí, Señor, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Una vez más. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorioso eres tú, Padre bendito. Tú eres santo, Señor, y digno, Señor. Gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Sí, Padre bendito. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Porque todo lo que hay, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. amén. Porque nuestro Alabado sea tu corazón nombre, día a día Señor. necesita más de nuestro Señor. Bonito es glorificar y alabar a un Dios vivo, a un Dios Gracias, Dios. maravilloso y poderoso como es nuestro Señor Jesucristo, al único digno de alabar y glorificar, y al único que debemos de alabarle, de glorificarle en todo momento, porque todo lo que respira alabe a Jehová eternamente y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a escuchar el mensaje que Dios nos tiene preparado a través de nuestro hermano Jesús. Gloria a Dios. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Gracias. Sí, por favor. Bueno, digan un amén, aunque no los oiga si me escuchan. Gloria a Dios por este nuevo día, hermanos. Gloria a Dios porque las promesas y las bendiciones y las maravillas de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Este día, hermanos, es un día para el Señor. Es un día en el cual debemos de rendir nuestros corazones y disponer nuestro espíritu a agradecimiento y adoración. Recuerden, hermanos, que nosotros no podemos pagarle a Dios ninguno de los beneficios que hemos recibido. Nosotros no tenemos la facultad ni la capacidad de responder ante tanta bendición. Lo único que realmente podemos entregar, hermanos, es la alabanza. Esa alabanza con un corazón rendido, con un corazón humillado,
pero con un corazón que en el fondo tiene agradecimiento profundo y adoración por nuestro Dios. Este día, hermanos, me siento contento por muchas razones, pero una de ellas es porque estamos haciendo cambios en tanto a equipo y a formas en cómo estamos llegando a sus hogares, a sus oídos. Ya tenemos habilitado el sitio web a través del cual pueden ustedes visitarnos y tienen ahí los enlaces directos para ver tanto videos y algo de lo que somos nosotros, que apenas está comenzando. Apenas está comenzando, hermanos. No es en sí la iglesia, porque la iglesia ya tiene algunos años. Fue fundada por nuestra pastora Rebeca Guevara, mi madre. En sí, como edificio, como iglesia, tendrá desde el 2010, que son 10 años. Pero nosotros estamos iniciando en este nuevo ciclo, este ciclo que es de transmisiones en vivo, el cual ya les hemos dicho, hermanos, que con el favor de Dios y con la ayuda de nuestro Dios lo vamos a continuar, aun cuando ya comencemos con los servicios presenciales en el Templo Sion Rosarito, calle Sonora 2030, fraccionamiento Lucio Blanco. Ahí es donde está la casa de oración, ahí es donde está ese templo consagrado para el Señor y donde el Señor escucha y el Señor recibe todas nuestras alabanzas, así también como donde podemos nosotros entregar todas nuestras cargas, nuestros dolores y nuestras angustias. Este día estoy también gozoso porque el Señor me ha concedido la gracia de sentirme bien físicamente. He tenido más de un mes que mi salud había sido golpeada. Yo de todas maneras le doy a mi Señor la honra y la gloria porque en esas semanas anteriores de oscuridad y de aflicción, el Señor me mostró su misericordia. El Señor me mostró que al final de todo camino oscuro, de todo valle oscuro y siniestro, siempre hay una luz, y es la luz hermosa, la luz resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria porque utilizó a médicos y a quien tuviera que utilizar medicamentos, y la respuesta fue que estoy ahora bien, hermanos. Ahora ya pude inclusive cantar un poquito, desentonado, pero con mucho corazón. Los saludo, hermanos, los bendigo donde quiera que se encuentren. Espero que la mayoría de los que estamos ahora hayan sido de los que hemos estado en semanas anteriores, porque el mensaje que nuestro Dios ha estado enviando ha tenido cierta continuidad, por si no se han dado cuenta. Pero este día, hermanos, el mensaje que nuestro Dios nos está enviando viene en respuesta a algunas angustias, algunas necesidades que hemos puesto ante nuestro Dios, porque hemos iniciado también en nuestro canal de YouTube, donde hemos estado subiendo todas las predicaciones, por si no las han escuchado o no las han visto, todas los servicios desde que comenzamos a hacer los servicios transmitidos no presenciales están en el canal de YouTube, que es Templo Sion. La forma de llegar ahí es a través del sitio web. El sitio web es templosion.org y es templosion también .com.mx. Son dos sitios. Tenemos el canal de YouTube y resulta que en el canal de YouTube, en cuanto subimos los videos, inmediatamente nos banderearon, nos pusieron advertencias o reprimendas, si quieren ustedes llamarle, acerca de los derechos de autor de las alabanzas que hemos estado cantando. Nosotros nos gozamos en el Señor en cantarle. Quisiéramos tener nosotros la capacidad creativa de ofrecerle a nuestro Dios un canto nuevo cada mañana, pero nosotros como Dios nos ha equipado, es con lo que tenemos, y
y ninguno de nosotros somos músicos de carrera, somos padre, esposa e hijo, los que somos la familia pastoral de esta iglesia, y lo que nosotros hemos tenido en nuestro corazón es cantar canciones que ya existen, de compositores que ya han adorado, de iglesias donde sabemos que están también utilizando estas canciones para adorar a nuestro Dios. Pero la sorpresa es que nos encontramos con algunas advertencias de que estamos infringiendo derechos de autor cuando cantamos una canción y no tenemos la licencia para hacerlo. Vamos a seguir investigando más sobre este tema. Sin embargo, me he dado yo también a la tarea de investigar algo acerca de este tema. No quiero que se convierta en el foco del mensaje este día. Sin embargo, sí el Señor ha puesto en nosotros un discernimiento, ha puesto en nosotros como su pueblo la capacidad de entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Y Dios quiere decirnos este día que su poder es suficiente para nosotros. Su poder es suficiente para nosotros. Por eso el nombre del mensaje es la suficiencia del poder de Dios. Este día vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para que lo que sea dicho aquí, hermanos, sea únicamente su palabra y no sean pensamientos ni filosofías. Padre Celestial, ponemos en tus manos, Señor, el mensaje, Señor, que tengas tú preparado, Señor, para tu pueblo. Queremos agradecerte, Señor, el privilegio que nos has dado de ser tu pueblo, de ser tus hijos cuando nos adoptaste a través de Jesucristo y de constituirnos en tu iglesia, oh Señor. Sabemos porque te has revelado a nosotros, Señor, que tú eres el único Dios alto y verdadero, Jehová de los ejércitos, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que abrió los mares para que su pueblo cruzara cuando estaba siendo perseguido. Eres tú, Padre, el Dios que esperamos ahora, Señor, que nos dé su palabra, que nos dé su alimento. Clamamos a ti en el nombre de Jesús, Padre, para que nos des de tu alimento, de tu mensaje, que no permitas, Señor, que la sabiduría humana, ni los pensamientos, ni la filosofía intervengan, que únicamente sean tus escrituras como tu palabra preciosa y poderosa y tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose y guiando y dirigiendo esta iglesia. Gracias, Padre, porque tu presencia con nosotros es totalmente tangible, es totalmente perceptiva, Señor, cuando estamos aún inclusive apartados físicamente. Tú nos has unido, Señor, en un espíritu. Ese espíritu es el Espíritu de Jesucristo en nosotros, que clama y te alaba en todo momento, Padre. Sé tú, Señor, y que no sea yo, Padre, hablando. Utilízame como instrumento. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Y obviamente quisiera también saber si se está escuchando bien el mensaje para que no nos perdamos nada. Ahora tengo la cámara aquí enfrente de mí y para que me vean y me conozcan las facciones y mis canas, y con el micrófono casi pegado en la boca, no sé cómo se vea, y con una lámpara que me está calentando como si fuera carnitas, pero el chiste es que me vean, hermanos, y que obviamente estemos en una misma conexión, en un mismo espíritu, conociendo qué es lo que Dios nos está hablando estos días. Hermanos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, nos ha advertido de estos tiempos. Dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esa es la frase que el Señor ha puesto ahora para que analicemos, porque estamos viviendo unos tiempos muy extraños, hermanos, en los cuales estoy seguro que no únicamente nosotros como iglesia, como Templo Sion, estamos pasando por ello. Este mensaje, es también para mis hermanos pastores y mis hermanos de otras iglesias que probablemente no estaban como nosotros preparados para este cambio. Existen otras iglesias que ya tienen años de ir caminando en transmisiones en vivo, nosotros no. Pero estamos entregándonos al Señor y conociendo lo que Dios ha podido
darnos a conocer en nuestra capacidad. Sabemos que hay otros pastores que en estos momentos quisieran estar hablando a su congregación, quisieran estar enviando el mensaje que Dios quiere hablar a su pueblo. Existen otras iglesias y otros pastores en los cuales sus ovejas están, no se puede decir que solas ni descarriadas, pero están sueltas, están sin contacto directo con su iglesia, están sin contacto directo y sin el abrazo de nuestro Dios, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, que están separados en cuestiones de comunicación. Sabemos que hay iglesias y hay congregaciones que se están quizá desbaratando en estos momentos o desintegrando, pero sabemos que el Señor es bueno, que Dios es poderoso, que su misericordia es grande y que Él va a restaurar y va a regenerar todas las cosas a un estado aún mejor del que estábamos antes, hermanos. El mensaje de este día nos lleva a reflexionar que nosotros hemos conocido a un Dios que Él se ha revelado a nosotros. Esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo a su iglesia es sobrenatural, hermanos, porque a pesar de que nosotros explicáramos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma al mundo que no tiene el Espíritu de Dios, para tratar de darles a conocer quién es el Dios verdadero, el único Dios eterno, costaría trabajo. Pero nosotros basta con que leamos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 4 versículo 24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es una forma en que Dios se ha manifestado y es la forma en que Dios ha de manifestarse para proteger y guardar y restaurar a su iglesia. Todos conocemos al Dios misericordioso que nos ha llamado a acercarnos al trono de la gracia, pero también hemos de conocer a ese Dios poderoso, justo, lleno de ira, lleno de celo por su iglesia, celo por su palabra, que es el que irá a restaurar a la iglesia a su estado original y la ha de revolucionar y llevar a un estado aún mayor. Hermanos, este golpe que nosotros recibimos acerca de los derechos de autor, estuve investigando un poco y recopilando investigaciones y apoyándome en la palabra. Y tenemos que pensar en esto, hermanos. Tenemos que hacer un discernimiento. Dice su palabra, dice: porque grande es tu amor para con nosotros y tú nos amaste primero. Toda escritura, hermanos, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahorita vamos a ir analizando palabras claves, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos hablando de que la palabra de Dios nos va a equipar para que nosotros seamos aptos para toda buena obra. Ahorita estamos llevando a cabo buenas obras, hermanos. Estamos predicando el evangelio, estamos obedeciendo a nuestro Dios cuando nos ha encomendado que llevemos el evangelio a toda criatura, aun cuando estamos sujetos y atados de manos en cierta forma en un encierro, pero estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Eso es una buena obra. Eso nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Hermanos, pero dice también la palabra, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esta palabra de los postreros tiempos es la que estamos viviendo ahora, hermanos. ¿Por qué viene a relación esta palabra? Porque estamos llegando a una etapa, hermanos, en la que nosotros como iglesia
tenemos que capacitarnos para hacer discernimiento y para llevar a cabo, escuchen la palabra, juicios, hermanos. Sabemos que nosotros no tenemos la potestad de juzgar. El único que tiene la potestad y la autoridad para juzgar es Dios, nuestro Señor Jesucristo. El trono de gloria es el único que juzga. Pero nosotros hemos sido llamados a que tengamos discernimiento, hermanos, para evaluar las cosas. Porque si nosotros no tenemos esa capacidad de discernir, no tenemos esa capacidad de evaluar, automáticamente no vamos a tener la capacidad de juzgar. Nosotros no queremos ser jueces, pero debemos llevar a cabo las obras, las buenas obras que Dios nos ha llamado a hacer. Esto es lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Nosotros, ¿cómo vamos a identificar cuáles son esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Ahorita vamos a relacionar toda la idea, porque comenzamos diciendo que el poder de Dios es suficiente y comenzamos diciendo que hemos sido en este momento nosotros como iglesia expuestos a una situación que jamás pensamos que estaríamos expuestos. Cuando nosotros vamos a nuestra iglesia, tomamos nuestro pandero, tomamos un himnario, tomamos una grabadora, lo que sea, ponemos una pista, tocamos una alabanza y nos gozamos alabando a nuestro Dios, levantamos nuestras manos, recibimos el alimento y nos vamos y nos quedamos tranquilos. Pero hoy en día resulta que ya no es tan sencillo que nosotros alabemos a nuestro Dios en una forma pública sin que estén algunas personas, entes, instituciones observando lo que estamos diciendo, y a la vez cuando están observando lo que estamos diciendo están evaluando y están pasando por algún tamiz que no sea amenazante para el reino de las tinieblas. Todo lo que nosotros hablemos a favor de Jesucristo va en contra del reino de las tinieblas, y al enemigo no le gusta que estemos pisando ya su territorio, porque antes YouTube, ya lo he dicho antes, Facebook y las redes estaban diseñadas para concupiscencias, para el deleite a sí mismo, halagarse a sí mismo. Estaban diseñadas para encontrar las cosas más depravadas e inconcebibles que existen en el ser humano, se encontraban en el internet, en los videos. Y ahora, no por nosotros, sino porque sabemos que cientos o miles de iglesias están comenzando a tomar este territorio, este terreno que antes estaba siendo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas comienza a preocuparse de ver que la palabra de Dios y el evangelio está siendo cada vez más potentemente predicado en esos instrumentos de difusión. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Ojo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Hermanos, no quiero yo caer en el círculo de los predicadores, pastores, evangelistas que están gritando con pánico que estamos llegando a los tiempos, a los últimos tiempos, pero sí sabemos que estamos en los postreros tiempos. Todo aquel tiempo que es antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo es un tiempo postrero.
y estamos viviendo esos momentos porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos momentos son en los cuales el anticristo ha de manifestarse. Hermanos, yo puedo hablar de teorías de conspiración por un buen rato. No me gusta a mí hablar de eso, porque yo tampoco soy muy partícipe. Yo soy más bien adepto a la palabra de Dios y a entender lo que Dios nos ha revelado a través de sus escrituras. El Señor nos ha escrito mucho a través de sus profetas y a través del libro del Apocalipsis. Y el Señor sabe que hay cosas que están muy difíciles de entender y que no han sido reveladas, pero hay otras que sí nos ha revelado, las cuales nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que cuando veamos la rama de la higuera florecer, sabemos que los tiempos están cerca. Y hermanos, sabemos que estos tiempos están cercanos a algunas de las cosas que la Biblia está profetizando. Dice así la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entre el pueblo se está refiriendo específicamente a las iglesias. En las iglesias, en medio de las iglesias, se han levantado falsos profetas. Dice así, pero hubo también, estamos leyendo la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, está hablando de muchos de la iglesia, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Vamos llegando, hermanos, en base a la palabra, al momento en el cual tenemos que comenzar a evaluar. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros diferenciar a un falso profeta? ¿Cómo podemos nosotros identificar a un falso maestro? Vamos a llegar ahorita a eso, pero todo es en base a un discernimiento, hermanos, que nosotros llevemos a cabo a través de la sabiduría y el Espíritu de Dios, a través del poder de Dios, para poder levantar juicios. Seamos realistas, la única forma en que nosotros podemos evaluar es hacer un juicio razonable a través de discernimiento espiritual. Dice así: te encarezco, la palabra de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a nosotros, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Redarguye, nos está diciendo a nosotros, ¿sí? Redarguye, reprende, nos está diciendo a nosotros que reprendamos, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, la palabra de Dios nos ha dicho claramente que tenemos, y se nos está llegando el tiempo, en el cual tendremos que reprender, exhortar, ¿sí? Y redarguir. ¿A quién? ¿A quién vamos a reprender? ¿A quién vamos a exhortar? ¿Y a quién vamos a redarguir? ¿Al mundo? Al mundo no, porque la palabra y la misión hacia el punto es predicar el evangelio de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la iglesia tenemos nosotros que reprender, exhortar y redarguir. ¿Y cómo nosotros podemos exhortar y redarguir, ¿sí? Si no hemos hecho un juicio sano antes de lo que está ocurriendo? Si yo veo que un hermano está deslizándose del camino de la verdad y está empezando a comenzar a pecar, está comenzando a hacer cosas que están fuera del plan de Dios, fuera de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que primero observar, y con el discernimiento que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu y apoyándonos absolutamente en la única ley que es para nosotros válida, que es la palabra de Dios, poder hacer evaluaciones, para no llamarle juicios. Porque vendrán los tiempos, dice, cuando no sufrirán, están hablando de la iglesia, la sana doctrina.
vamos a definir más adelante cuál es la sana doctrina, ¿sí? Para que nosotros identifiquemos cada vez que alguien en una congregación, en una iglesia, comienza a separar, comienza a hacer grupos que no están de acuerdo, que no están conformes con lo que dicen los ancianos de la iglesia, que no están muy a gusto con lo que dicen él o los pastores de la iglesia, que comienzan a evaluar con estándares de hombre, de humanos, como legalista a las personas que nos exhortan a que nosotros llevemos y caminemos por el camino del Señor. Cada vez que empiecen a haber esas disoluciones, estamos presenciando esa fuerza negativa, esa fuerza del enemigo que va a destruir congregaciones. No hay por qué platicar mucha historia, pero nuestra iglesia ha sido víctima de esas doctrinas que se han enquistado y que han separado a grupos grandes dentro de nuestra iglesia al extremo de que la alabanza se desbarató y se fueron la mitad de los miembros. Pero esto es porque se está cumpliendo los tiempos que nuestro Señor nos ha señalado. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, yo he llegado a predicar en lugares donde en el momento en que estoy exhortando, estoy redarguyendo, veo miembros de la iglesia, hermanos, que comienzan a incomodarse, comienzan a sentirse cómodos, incómodos, a moverse de sus asientos. Hermano, esto parece una comezón, porque aquí la palabra de Dios dice, sino que teniendo comezón de oír. Cuando alguien tiene comezón, ¿qué es lo primero que hace? Pues empieza a rascarse, empieza a moverse. Y cuando la palabra de Dios empieza a tener un impacto, yo veo en las congregaciones cómo empieza la gente a incomodarse, se paran al baño, a tomar agua, empiezan a ver sus hijos o a buscar el teléfono. Yo lo he visto, hermanos, porque el Espíritu de Dios, cuando uno envía un mensaje, ese espíritu es codificado y le llega a cada persona de acuerdo a sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus propias debilidades. Esos tiempos están llegando el día de ahora. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero tú sé sobrio en todo, hermanos. El Señor me libre, y se los digo de todo corazón, de levantar juicios. Yo no soy nadie para juzgar, pero el Señor nos ha abierto los ojos en discernimiento. Yo he escuchado predicaciones de iglesias que no quiero nombrar. He estado en iglesias que no quiero nombrar. Hay iglesias que suben sus predicaciones a sitios de internet, como X, que después les mencionaré, en las cuales, hermanos, una predicación es de 20 minutos, de los cuales 10 minutos es hablar una fábula, vamos a llamarle, hermanos. Es una historia que le pasó al amigo de un amigo, ¿sí? Es 10 minutos de estar platicando esa historia y los otros 10 minutos del traductor que lo está traduciendo en otro idioma. Y resulta que cuando uno trata de buscar el tuétano del mensaje de Dios, nos estamos basando en lo que le ocurrió al amigo de un amigo, en una fábula, y la otra mitad escuchando a un traductor. Y al final quedamos hambrientos, porque lo único que nos dan es alimento chatarra. Nos dan una bolsa de Sabritas y un Dubalín. Y con eso creen que nos están alimentando, o que están alimentando a esas iglesias. ¿Por qué les dan eso? Porque es lo que la gente quiere oír. Nadie quiere acercarse a una iglesia donde le zorrajen una verdad en la cara, ¿sí? Y todavía se vaya con un amén y un abrazo a un hermano. A nadie le gusta. Pero estos son los tiempos que el Señor nos está previniendo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos maestros son los que nos platican, o les platican a otras iglesias, fábulas de lo que le pasó al amigo de un amigo.
Dice así: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y el versículo 5: pero tú sé sobrio, nosotros en la iglesia, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto se lo está escribiendo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Hacer la obra evangelista, hermanos, es lo que el enemigo no quiere, porque el evangelio está únicamente destinado a proclamar a nuestro Señor Jesucristo resucitado como único Salvador, suficiente Salvador, y es el único camino que tenemos a la salvación. El enemigo no le gusta escuchar eso, hermanos. El enemigo le gusta que la gente esté en fábulas, que estén recibiendo puro alimento chatarra, comprobando lo que es agradable al Señor. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, nos dice la palabra de Dios, sino más bien repréndelas. ¿Cómo voy a reprender las obras infructuosas de las tinieblas si no tengo discernimiento y no hago una evaluación o un juicio? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es la luz de Cristo. La luz es la luz resplandeciente de nuestro Dios, que ilumina todo y que nos hace ver todas las cosas vergonzosas. Por lo cual dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Estamos leyendo Efesios capítulo 5. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es la luz de Cristo es la que nos está alumbrando y nos está llamando a nosotros como iglesia que nos despertemos, que no durmamos. Estos no son tiempos de dormir. Hermanos, cuando estamos aislados, encerrados, que ya se va a terminar con el favor de Dios este encierro, pero no va a ser pronto. Estamos únicamente alimentándonos de televisión, de chismes, y no estamos leyendo la Biblia. No estamos escuchando la palabra de Dios en alabanza. No estamos perseverando en oración. Estamos dejando relajar nuestras mentes, nuestros corazones en un adormecimiento de ver qué es lo que está pasando. Y estos momentos Dios nos está llamando a que nos despertemos. Nosotros los que dormimos. Está hablando a la iglesia: levántate de los muertos. ¿Cómo es posible que a la iglesia le esté diciendo que se levanten de los muertos? ¿Quiénes son los muertos? Entonces la iglesia, en la iglesia está constituida por gente que todavía están con un pie en el mundo, están con un pie en la muerte. No vamos ahorita a entrar en ese detalle. Seamos precavidos también en la música que escuchamos, hermanos. Fíjense cómo lo que hemos estado analizando tiene un fondo, ¿sí? Seamos precavidos en la música que escuchamos, las alabanzas, porque la música que escuchamos en sitios o estaciones que se llaman cristianos no signifique que glorifiquen a Dios. Yo lo he comprobado y puedo hacer propaganda mala a ciertos lugares y a ciertas estaciones donde definitivamente la música pseudo cristiana o semi positiva no está glorificando a nuestro Dios en nada. Dice así también en la investigación que hice: los libros y los contenidos que encontramos en las librerías cristianas no significa que pertenezcan a ese lugar, son mercadería. ¿Recuerdan que fue la palabra que nosotros leímos al principio? Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, debemos de poner mucha atención, y este mensaje también es para los maestros, para los pastores, para los ancianos, los líderes de las iglesias. La palabra de Dios nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís
os será medido. Eso es lógico. La palabra de Dios no tiene ni siquiera que ser interpretada aquí. Sabemos que nosotros no podemos juzgar, que si nosotros juzgamos, va a llegar el momento en que alguien también nos va a juzgar a nosotros. Y con la misma regla que yo mida a mi hermanito, con esa misma regla me van a llegar y me van a medir a mí. Dice así: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que os medís os será medido. Luego viene el versículo 3, estamos leyendo Mateo capítulo 7. Dice: ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Nos está preguntando nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros que estamos en la iglesia, porque estamos hablando aquí en el ojo de tu hermano, estamos hablando de la iglesia. Ahorita no estamos poniendo nuestros ojos, ni juzgando, ni evaluando, ni discerniendo en la gente del mundo, porque sabemos que la gente del mundo pertenece al mundo, y los que pertenecen al mundo son enemigos de Dios. Y nosotros que no somos de este mundo, somos amigos de Dios, entendámoslo bien. No estamos evaluando ni a las prostitutas, ni a los narcotraficantes, ni a los pedófilos, ni nada de eso. No estamos ahorita analizando nada de eso. Estamos hablando de la propia iglesia. Porque no lo van a creer, hermanos, pero la iglesia, como si fuera una canasta de pollos, todos los hermanos que estamos en la iglesia, estamos ahí revueltos y unos con otros. Pero resulta que lo único que tienen que hacer, hay veces los pollos entre ellos, es estarse picando los ojos entre ellos. Y nosotros como iglesia ahí andamos, criticando a ver quién viene, a ver por qué hubo alguien que no vino en 3 semanas, a ver qué excusa da alguien para no diezmar, a ver por qué el hijo del pastor viene con unos pantalones rotos, o a ver por qué estar juzgando, hermanos, y juzgando. ¿Por qué vienen algunas mujeres a la iglesia con un escote más grande de lo debido? Etcétera, etcétera, hermanos, que ese es otro tema que después vamos a tocar. Dice, versículo 4, o cómo dirás a tu hermano, fíjense, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Fíjense lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pongan mucha atención a cada palabra. Eso está en Mateo capítulo 7. Para todos aquellos que toman una fracción de las escrituras y la levantan como un estandarte, y cuando levantan un estandarte de una sola frase de las escrituras y la repiten y dicen que solamente eso es verdad, se convierte en una herejía. Cuidado con eso, hermanos. La palabra de Dios se justifica y se complementa y no se contradice. Y si yo levanto un estandarte donde dice así grandote, no juzguéis para que no seáis juzgados, y además de todo le pongo un arco iris hermoso de colores, cualquiera diría, oye, este cuate está diciendo una verdad, y viene en la Biblia así. Pero cuando nosotros leemos el contexto y entendemos lo que Dios nos está diciendo en las escrituras, vamos a entender que debemos de tener mucho discernimiento, hermanos. Dice, o cómo dirás a tu hermano, fíjense, ya empezamos, a un hermano de la iglesia, déjame sacar la paja de tu ojo. Quiere decir que yo tuve que haber visto esa paja en el ojo de mi hermano. ¿Sí lo entendemos? La palabra no lo está diciendo claramente. Yo tuve que haber visto, pero no puedo ver la paja de mi hermano si tengo aquí una viga, un tronco en mi ojo. Y si tengo un tronco en mi ojo, ¿cómo voy a ver la paja de mi hermano? Pero si no tengo ese tronco, y ese tronco me ha sido quitado por la gracia de Dios, y ese tronco me ha sido quitado por el arrepentimiento, y ese tronco me ha sido quitado porque Dios ha sido bueno conmigo y me ha perdonado de mis pecados, y yo he tenido una transformación que yo he decidido no caminar en los caminos que antes caminaba, y se me es quitado ese tronco. Entonces sí, veo a mi hermano y digo, hey hermano, tienes una paja, déjame quitártela. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios nos quita ese tronco del ojo? Nada más para que veamos más clarito y ya, no. Si Dios nos quita ese tronco del ojo,
es para que cumplamos con lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nos cuidemos unos a los otros. Ya lo leímos aquí arriba. Cumple tu ministerio. Dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuestro ministerio, hermanos, es el predicar el evangelio. Nuestro ministerio es cuidarnos a nosotros como iglesias. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dice la palabra. Y luego Cristo, ya saben que es hermoso nuestro Señor, porque nuestro Señor no anda fingiendo sus palabras, es muy claridoso y grita, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero entonces nos está poniendo aquí Dios, Cristo, una alternativa. Nos está poniendo, y entonces verás bien, ¿para qué? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces Dios no solamente nos da permiso, sino también nos insta a que redarguyemos, a que exhortemos, ¿sí? Que esas son las palabras claves para sacar la paja del ojo de mi hermano. ¿Ya estamos entendiendo la palabra de Dios? Todos aquellos que dicen, es que Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y nadie puede juzgar más que Dios, y únicamente, sí, hermanos, vamos a poner las cosas en claro. Yo no voy a juzgar a un hermano, pues, este hermano a lo mejor no va a ser salvo, o a lo mejor pierde la salvación. Yo no me voy a sentar en ese trono. Ese trono es única y exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo, para Dios. Nadie tiene potestad ni autoridad para juzgar acerca de la salvación de nadie. Pero resulta que nosotros como iglesia sí podemos observar a un hermano que está cojeando y decirle, hermano, déjeme exhortarlo, déjeme darle palabra, déjeme orar con usted. Pero ¿cómo podemos hacerlo si tenemos una viga en un ojo? Tenemos que quitarnos la viga del ojo. Y nuestro Señor Jesucristo no tiene pelos en la lengua y grita, hipócrita. ¿A quién? Al que tiene una viga en el ojo y anda tratando de hacerla de lado para ver cómo juzga y cómo critica a un hermano. Ese es el hipócrita, el que está haciendo un juicio, una evaluación para disque hacer una exhortación y redarguir, ¿sí? Cuando él está teniendo pecados y fallas y faltas más grandes que no le permiten ver la realidad. Entonces Dios nos está diciendo, entonces verás bien. ¿Cuándo vamos a ver bien, hermanos? ¿Cuándo vamos a ver bien? Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, cuando nos quitemos la viga. Sí, ¿en qué momento nos quitamos la viga? Esa viga se nos va a quitar o nos las va a quitar únicamente nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor nos quite esa viga, nos va a dar un discernimiento, hermanos. Discernimiento espiritual. Discernimiento para interpretar las Escrituras. Vamos a leer nuevamente el libro que ustedes gusten de la Biblia. Un ejemplo, Job, que es uno de los libros campeones para mí, porque yo no sé cuántas veces he leído ese libro, pero las he leído muchas veces, hermano, le he perdido la cuenta. Apocalipsis también. Vamos a leer ese libro y cada vez que lo leamos, hermanos, cada vez que lo leamos lo vamos a interpretar de una manera más perfecta, de una manera más profunda. Cada vez vamos a encontrar un mensaje que Dios nos está diciendo, que decíamos, oye, aquí en medio de estos dos renglones no había entendido, pero el Señor me está diciendo esto. Eso se llama discernimiento, hermanos, discernimiento espiritual, y es un don para interpretación de las Escrituras. Conozco hermanos en Cristo y hermanos de sangre que vaya, tienen un poder de discernimiento de la palabra, que yo puedo leer 10 veces un capítulo y ellos con leerlo una o dos veces me dicen, es que te está diciendo el Señor esto. Los bendigo, los bendigo. Hermanos, Cristo no nos ha dicho que no juzguemos. Ese es el meollo del asunto. Cristo no nos ha dicho que no juzguemos, nos ha dicho que no seamos hipócritas. Nos ha dicho que saquemos antes esa viga
para que veamos bien y para poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Luego Cristo en las Escrituras, y continuando, hermanos, y no quiero dejar de leerlo porque hasta ahí puedo quedarme, pero el versículo 6 me encanta como dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso se las dejo de tarea para que lo interpreten, hermanos, pero está potente, hermanos. Hermanos, todo esto, ¿por qué lo estamos diciendo? No perdamos de vista el mensaje de Dios. Comenzamos hablando la suficiencia del poder de Dios. Comenzamos hablando de que Dios es el único Señor de señores, cabeza de la iglesia, y que existen iglesias que están desviándose por falsos maestros, por falsos predicadores, por falsos profetas, y que están desviando sus doctrinas a extremos, que están creando fábulas, y que también iglesias se están haciendo mercaderías. Ahorita les voy a decir por qué. Dice así en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estamos leyendo Mateo capítulo 7 todavía. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16: por sus frutos los conoceréis. Quiero detenerme ahí y quiero que ustedes me digan cómo nosotros podemos conocer el fruto de algún hermano o de alguna iglesia. ¿Cómo nosotros podemos conocer el fruto si no tenemos discernimiento? No podríamos conocer el fruto, no lo entenderíamos. ¿Cómo nosotros podemos ver si tuviéramos esa viga? No podríamos verla. ¿Cómo podríamos nosotros identificar este mensaje de Dios si nosotros estuviéramos engañados y cegados y fuéramos hipócritas? No podríamos. Dice así: guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo sabemos que un profeta es falso? Ahorita vamos a llegar ahí. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Sí? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, el mensaje es muy claro. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No me critiquen a mí. Es Dios hablándole a su iglesia. Es Dios hablando, primero diciendo al principio que en Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y esto de Deuteronomio capítulo 4, que es hermoso por todo su contenido, de Deuteronomio, lo llevamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es totalmente coherente en su mensaje, que nuestro Dios es el mismo, no ha cambiado de opinión, no se volvió más bueno ni más malo. Nos está diciendo aquí nuevamente: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde, hermanos? Al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, capítulo 7 de Mateo nos está enseñando que no seamos hipócritas, pero que si Dios nos ha bendecido con discernimiento, con el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos permite discernir, entonces, y solo entonces, podremos hacer algunas de las cosas que Dios nos ha encomendado hacer. Por eso nos exhorta y nos dice: despiértate. Nos está diciendo a la iglesia: despiértense. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Vamos a llegar a un lugar muy importante, hermanos, y espero que el tiempo nos alcance, que tengan paciencia, porque vamos a llegar al lugar del conocimiento de la doctrina. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Nosotros como iglesia ya hemos aprendido una doctrina de Jesucristo y de verdad. Que os apartéis de ellos, perdón, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estamos leyendo Romanos capítulo 16. Eso, mis hermanos, se llama hacer juicio. Eso, mis hermanos, se llama hacer y tener discernimientos. ¿Cómo vamos a identificar a esas personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo? Estoy leyendo Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Esas personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres. Cuando la palabra de Dios nos dice a sus propios vientres, sirven a su carne, a la pura carne, a lo que les genera placer, a lo que les genera esa sensación de que ya están realizados, de que son poderosos, de que todo lo tienen. Y las palabras, las lisonjas, son palabras que están diseñadas para hacerle sentir a alguien, oye, tú te ves muy bien. Y ves a un hermano que ha subido de peso y le dices, oye, ¿has bajado de peso? Te ves muy guapo. Y el otro pobre hermano sabe que está luchando con la báscula. Y esas palabras de lisonjas, esas lisonjas son mentiras encaminadas a que las personas se sientan bien y a congraciarse. Hoy en día, ¿quién no ha escuchado en las redes sociales que dicen, los amo a todos? ¿Quién no ha escuchado en las redes sociales esas palabras donde dicen, es que yo los quiero a todos y los quiero mucho? Y están hablando de personas que ni siquiera conocen y se ven que se están diciendo bonitos, que se están diciendo agradables, simpáticos, en personas que ni siquiera se conocen. Esas son lisonjas, hermanos. Y esas lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En la iglesia hay ingenuos. En la iglesia tenemos hermanos, hermanitos, que hay que abrazarlos. ¿Por qué? Porque son tan limpios, todo lo creen, que si llega un lobo rapaz diciéndoles algo, los va a hacer caer, los va a engañar. Nosotros tenemos un llamado, hermanos, en nuestras iglesias a cuidar a nuestros hermanos jovencitos, chiquitos, no me refiero a edad, sino fresquecitos de leche, recién convertidos, que llegan con un corazón limpio, queriéndoselo entregar a Dios, y de repente llega un lobo y les empieza a contar fábulas, y les empieza a platicar historias de que del techo va a empezar a caer polvo de oro. Oh, Dios, líbranos de esos lobos rapaces. Los falsos profetas son los lobos con piel de cordero. Para identificarlos tenemos que ejercitar el discernimiento, hacer evaluaciones, hacer juicios. Perdón, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Estamos hablando todavía otra vez, Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que nosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres con suaves palabras. Eso, mis hermanos, es hacer juicio. Explica doctrinalmente y teológicamente lo que nosotros estamos diciendo ahorita. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses también nos dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Hermanos, estamos hablando de discernimiento en el espíritu. Y resulta que nosotros comenzamos a hacer actos o a cometer actos que apagan a nuestro propio espíritu y lo neutralizan y lo entristecen. Nosotros debemos de cuidar mucho al Espíritu Santo, que es la persona de Dios en nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo, pongan atención, es la persona de Dios en nosotros. Cada vez que tú, hermano, vayas a decir una grosería, piensa que tu propio Espíritu de Dios está escuchando lo que dices.
Cada vez que pienses en tu mente una bajeza, piensa que el Espíritu de Dios está observando lo que tú estás pensando. Y aunque estés encerrado en tu recámara, bajo las cobijas y tapado, tu espíritu está contigo y está evaluando. Y cuando tú cometes un acto en contra de Dios, entristecemos o apagamos al Espíritu de Dios. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis a las profecías. Estamos leyendo Primera de Tesalonicenses. Examínalo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora díganme, hermanos, ¿cómo puedo yo hacer estas tres cosas si no hago un juicio? No menospreciéis a las profecías. Estoy haciendo un juicio, un discernimiento. Examinadlo todo. Estoy haciendo un juicio. Retened lo bueno. Estoy separando lo bueno de lo malo. Quiere decir que yo tuve que haber hecho un juicio, ¿sí? Y separar, así como dice la palabra de Dios, de todo buen árbol, bien, y todo mal árbol va a ser echado al fuego. Absteneos de toda especie de mal. Entonces estamos llegando a un terreno en el cual nosotros tenemos que entender cuál es la verdad. Para esto no necesitamos examinarnos a nosotros mismos, pero sí podemos. Miren, hermanos, vamos a profundizar. Híjole, el tiempo. Dice la palabra de Dios, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vamos a llegar a esto, hermanos, antes de que se termine. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ya hablamos de las fábulas, que acarrean disputas o peleas, más bien, antes que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, estamos leyendo a Timoteo igual, te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Cuál mandamiento? Que no prestemos atención a fábulas, ¿sí? El propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, existen dentro de la iglesia personas que desviándose se apartaron de la verdad y pretenden ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Estos, mis hermanos, son lobos rapaces vestidos de oveja que están metidos, hermanos, pongan atención, en todas las iglesias del mundo. No hay ninguna iglesia donde no haya un miembro que finge ser doctor y conocer la ley, y cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Esa es una lucha continua que existe en todas las iglesias, grandes y pequeñas. Dice la palabra de Dios, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, ¿sí?, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Versículo 20, estoy leyendo Timoteo, también capítulo 1. De los cuales el apóstol Pablo, no sé si esté bien lo que voy a hacer, hermanos, pero el apóstol Pablo, cuando hablaba de estas personas, hablaba muy claramente y se atrevió a mencionar los nombres. Fíjense lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 1 del 19 al 20. Dice así, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y resulta que al apóstol Pablo se le ocurra y dice, pues voy a decir los nombres. Le moleste o no le moleste. Y no me pregunten quiénes son, ni Himeneo ni Alejandro. Porque aquí está diciendo el apóstol Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, cuando nosotros encontramos a alguien que está iniciando falsedades que conducen a blasfemias, nosotros tenemos la autoridad y tenemos el deber de entregárselos primero a Dios. Porque nosotros dudo mucho que haya mucha gente en las iglesias que sean capaces de entregar a Satanás a alguien.
entregárselos a Dios para que Dios haga su justicia. Desenmascarar a estos falsos profetas por nombre. Fíjense cómo lo dice Himeneo y Alejandro. Después se los dejo de tarea para que ustedes lo analicen. Los expuso. Luego dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, ya lo dijo en 2 de Timoteo también, Himeneo. ¿Quién será ese Himeneo? Después lo vamos a buscar. Pero son personas que el Señor condenó en su momento. Y a Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Esa era una doctrina que estaban metiendo en la doctrina, en la iglesia, en aquellos tiempos, fíjense, en la época de Efesios, Corintios y todo eso. Dice, la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hermanos, en nuestra iglesia llegaron a decir inclusive que ya se habían cumplido los últimos tiempos, que estábamos en el milenio. Se llegaron a decir cada mentira, hermanos, y estaban algunos hermanos de la iglesia buscando traducciones en hebreo y en griego para refutar lo que decía Reina Valera. Entonces, ya cuando una iglesia llega en esos niveles, hermanos, el Señor se para y manda a cada quien a donde tenga que estar, hermanos. Sabemos que Dios es bueno y misericordioso, y algunas de las personas que están equivocadas hay veces no son de mala voluntad, simplemente están engañados, están ciegos, han sido deslumbrados por palabras, pero el Señor nos ha encomendado que tengamos discernimiento. El día de ahora, hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque el Señor nos ha mostrado que en realidad sí tenemos nosotros la facultad, hermanos, y la palabra de juzgar nos queda muy grande, porque el juicio es muy grande, pero nos ha dado la capacidad de discernir y de evaluar cuando nosotros podamos llevar a cabo una exhortación y redarguir cuidando a la iglesia. Se avecinan tiempos, hermanos, en los cuales muchos de nuestros hermanos de la iglesia pueden estar siendo alimentados, y fíjense, hermanos, me voy a atrever a decir de YouTube, y me voy a atrever a decir de Facebook, y conste que yo estoy ahorita transmitiendo por Facebook y mis videos van a estar en YouTube, pero existen, hermanos, una cantidad enorme de videos, de estudios bíblicos y de predicaciones, ¿sí?, que pretenden tener la verdad, que pretenden estar desenmascarando o interpretando la palabra, pero ustedes, hermanos, no escuchen esas palabras. Ustedes únicamente tomen su Biblia, y si un predicador, un evangelista, un pastor está hablando y se está apoyando única y exclusivamente en la palabra, ustedes saben que está diciendo la verdad. Si ustedes se dan cuenta que un predicador ni siquiera ha tomado la Biblia o está hablando de puras vivencias y de fábulas y de lo que le pasó al amigo de un amigo, ustedes saben que este hombre no está hablando con la verdad. Le doy gracias a Dios porque ustedes tuvieron la disposición de escuchar este mensaje. Este mensaje es muy extenso, hermanos. Lo voy a dejar en continuación porque quiero hablar acerca de las iglesias que están en este momento, y voy a mencionar nombres. Y voy a mencionar nombres no solamente de iglesias, sino de pastores, sobre todo en Estados Unidos, que están llevando a cabo herejías, que están llevando a cabo falsas doctrinas. Por ahora, hermanos, yo les voy a decir que la suficiencia del poder de Dios se ve manifiesta en su palabra. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, hermanos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Hermanos, este mensaje es para que ustedes sientan la confianza de que nuestro Dios tiene el control de sus vidas y que a nuestro Dios no se le escapa nada de lo que ustedes están viviendo. Nuestro Dios tiene un propósito muy específico para cada uno de ustedes, hermanos. Cada uno de nosotros somos distintos.
Nuestro Dios tiene un propósito muy específico para cada quien, pero todos los propósitos de Dios tienen en común su voluntad. Cuando nosotros nos subimos en ese barquito que se llama la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Cuando nos queremos bajar y nadar por nuestro propio lado, es cuando nos vamos a encontrar con aflicciones que no tienen remedio. Pero nuestro Dios, cuando estamos dentro de ese barquito que se llama su voluntad, el Señor es bueno y misericordioso y nos saca de todas nuestras tribulaciones, nos levanta, nos restaura, nos sana, nos provee, porque ese es nuestro Dios, el Dios único y verdadero. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Hermanos, de lo que pedimos, Señor, dame por favor para pagar la renta del próximo mes. Bueno, el Señor es mucho más poderoso para hacer abundantemente más de lo que pedimos. Señor, te pido por favor que sanes a mi hijo, a mi esposa. El Señor te va a dar salud a ti, a tu hijo, a tu esposa, y va a bendecirte hasta tus mascotas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno y misericordioso. Dice así: poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros viene fortalecido a través de ese discernimiento de qué es lo que nosotros podemos pedirle a nuestro Dios. Señor, hazme que me saque la lotería y que se enamore de mí una cantante famosa. Por favor, hermanos. Cuando nosotros tenemos ese discernimiento, sabemos y qué es lo que podemos pedirle a nuestro Dios, porque estamos dentro de ese barquito que se llama voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta para todos nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros no tengamos hambre, no estemos enfermos, tengamos una vida plena, tengamos una vida llena de gozo. No que seamos millonarios y que empecemos a desperdiciar nuestros bienes, no que tengamos tanta belleza, que tengamos una fila de 10 mujeres detrás de mí y tengo yo que escoger a ver a cuál le hago caso. No, eso no es el plan de Dios, eso no es la voluntad de Dios. Dice así: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo. Nosotros somos la iglesia, Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Padre celestial, te damos gracias esta tarde, Padre, porque nos has mostrado, Señor, que únicamente tú, Señor, eres suficiente para nosotros. No necesitamos nada más, oh Dios. Tú eres el alfa y la omega, eres el principio y el fin, eres el que ha sido, el que es y el que ha de venir, Padre, y nada fuera de ti es lo que necesitamos, Señor, porque tú conoces todas nuestras necesidades. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro juez, eres justo, eres el que llevará a cabo nuestras venganzas cuando hemos sido atribulados por personas malas que nos han causado daño, Señor. Tú eres el que lleva en su puño la espada de la justicia, Señor, y que hará resplandecer nuestra justicia como la luz del día, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios proveedor, eres el Dios sanador, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Eres tú el Dios altísimo, el único que es capaz y suficiente de sustentarnos, de alimentarnos, de darnos vida, de restaurarnos, de regenerarnos. A ti sea la gloria, Padre, y clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, para que tú seas con nosotros en todo momento, Señor, para que tu presencia, Señor, como lo has prometido, sea en todo momento y en todo lugar, Padre, que nos lleves de la mano, Señor, porque bajo de tu sombra es donde estamos seguros, bajo de tus alas es donde queremos habitar, Padre. Sigue bendiciendo, Padre, a todos y cada uno de los que están ahora escuchando este mensaje, Padre. Sigue siendo tú ese Dios proveedor, ese Dios sanador, ese Dios que nos guarda, Jehová de los ejércitos. Pon alrededor de nuestras vidas, de nuestros hijos, estudios, de nuestros trabajos, de nuestras casas, de nuestras posesiones. Levanta esos cercos, Padre, y pon ángeles, Padre, que acampen alrededor de tu pueblo, Señor. Bendito sea, Señor, porque tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza y todo imperio sea para ti, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la gloria de nuestro Dios sea con ustedes en todo momento. Les recuerdo, hermanos, que ahora sí nos pueden encontrar en los sitios templosion.org, templosion.com.mx,
y aquí en este sitio de Facebook. Vamos a subir los videos de las predicaciones a YouTube. En el sitio web está el enlace para que lleguen directito sin necesidad de buscarlo. Si quieren volver a escuchar este mensaje, o pueden también, si se lo perdieron en pedazos, que lo puedan escuchar completo. Dios los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto, y un mensaje de nuestro Dios es de que se vienen tiempos duros, hermanos, pero nosotros vamos a salir adelante. Y no por nuestras propias fuerzas, es por el poder de nuestro Dios, que nos ama y es misericordioso. Y Dios no olvida ninguna de sus promesas para con su pueblo. Y cuando nos ha constituido en sus hijos, porque ahora somos hijos de Dios, el Señor siempre guarda de sus hijos, guarda de su justicia. Que el Señor sea con ustedes y los lleve con bien y los traiga. Y si tienen que salir a trabajar, que los cubra para que no haya contagios, y que el Señor los guarde de todo mal. Y que sea con ustedes, hermanos. Los bendigo y los amo en el amor de Cristo. Dios los bendiga.